Con esta constatación, que quizá le parezca extraña al lector, llegamos a un axioma central de la alquimia, concretamente la frase de María profetiza. El 1 se convierte en 2, el 2 se hace 3 y el 3 sale el 1 en forma de 4. Como el lector ha visto ya por el título del libro, este se preocupa de la significación psicológica de la alquimia, o sea, de un problema que ha escapado hasta ahora a la investigación científica, salvo muy pocas excepciones. Hasta hace poco tiempo, la ciencia se ha ocupado únicamente de estudiar la historia de la química en el campo de la alquimia y solo en muy pequeña medida ha contemplado la parte filosófica e histórico-religiosa en este campo. Es evidente que la importancia de la alquimia en la historia del desarrollo de la química, en cambio, su importancia desde el punto de vista de la historia del espíritu es tan desconocida todavía que parece casi imposible indicar con pocas palabras en qué consiste esta importancia. Por ello, he intentado en esta introducción exponer la problemática religiosa, histórica y psicológica relacionada con el tema alquimista. Concretamente, la alquimia es algo así como una corriente subterránea hacia el cristianismo reinante en la superficie. Se comporta respecto a este como un sueño respecto a la conciencia y en la misma forma que éste compensa los conflictos de la conciencia. La alquimia aspira a llenar los vacíos dejados por la tensión de las contradicciones del cristianismo. Quizá donde esto se exprese con mayor fuerza sea en lo que informa como un tema principal casi toda la alquimia en toda su duración de más de 1700 años, la frase antes citada de María profetiza. Se deslizan aquí entre las cifras impares de la dogmática cristiana las cifras pares, que representan lo femenino, la tierra, lo subterráneo, incluso el mal mismo. Su personificación es la Serpens Mercurii, el dragón que se engendraba y destruye a sí mismo y representa la prima materia. Este pensamiento básico de la alquimia se remite al Tehom, a Tiamat, con su atributo de dragón y con él el mundo primitivo matriarcal, que fue vencido por el mundo patriarcal, un mundo masculino, en la teomaquía del mito de Marduk, la transformación histórica mundial de la conciencia hacia el lado masculino, se compensa ante todo por lo primitivo femenino del inconsciente. Ya en ciertas religiones precristianas se produce una diferenciación de lo masculino en la figura de la especificación padre-hijo, cuyo cambio adquiere después en el cristianismo una importancia máxima. Si lo inconsciente fuera simplemente complementario, habría acompañado esta transformación del consciente mediante la manifestación de madre e hija, para lo que se disponía ya del material necesario en el mito Demeter-Perséfone. Pero, como la alquimia demuestra, ha preferido el tipo Sibylestis Atis en la figura de prima materia y Filius Macrosmi, con lo que así no se muestra complementario, sino compensador. Se ve de esta forma que el inconsciente no se comporta de una manera simplemente contradictoria respecto al consciente, sino que es un contrario o compañero más o menos modificador. El tipo del hijo no saca del inconsciente primitivo una hija como imagen complementaria, sino también un hijo. Este hecho digno de atención se correlaciona, según todas las apariencias, con la encarnación del Dios espíritu puro en la naturaleza humana terrena, posibilitada mediante la acción engendradora del Espíritu Santo en el vientre de la Beata Virgo. Así, lo superior, lo espiritual, lo masculino, se inclina hacia lo inferior, lo terreno,
lo femenino, y con arreglo a ello la madre que precede al mundo patriarcal, complaciendo lo masculino, engendra un hijo mediante el instrumento del espíritu humano, de la filosofía, no el contrario de Cristo, sino su correspondencia misteriosa, no un hombre Dios, sino un ser fabuloso, de acuerdo con la esencia de la madre primitiva. Y como al hijo superior le corresponde la misión de salvar al ser humano, el microcosmos, el hijo inferior tiene la significación de un salvator macrocosmi. Este es, expuesto brevemente, el acontecer dramático que tuvo lugar en las tinieblas de la alquimia. Resulta superfluo observar que estos dos hijos jamás se unieron, salvo quizás en el espíritu y la experiencia más íntima de unos pocos alquimistas especialmente dotados. Pero no resulta difícil de entender lo que se perseguía con este acontecer. La encarnación de Dios en el hombre tenía la apariencia de una aproximación del principio masculino del mundo patriarcal al principio femenino del mundo matriarcal, con lo que este último se sintió movido a una igualación al mundo de los padres. Evidentemente esto significaba tanto como una tentativa de tender un puente para la compensación del conflicto sin resolver. Pido al lector que no se escandalice por el hecho de que mi exposición parezca un mito gnóstico. Da la casualidad de que nos movemos aquí en los campos psicológicos donde se enraiza el gnosticismo. La afirmación del símbolo cristiano es gnosticismo y la compensación del inconsciente lo es más que nada. Lo mitológico es el lenguaje desde siempre más adecuado para describir estos procesos psíquicos y ninguna forma de exposición intelectual puede alcanzar, ni siquiera aproximadamente, la extensión y fuerza expresiva de la imagen mítica. Se ha de tener en cuenta que se trata de imágenes primitivas, por lo cual el lenguaje gráfico es el mejor y más adecuado para reproducirlas. El proceso aquí descrito muestra todos los rasgos característicos de una compensación psicológica. Como es sabido, la máscara del inconsciente no solo es rígida, sino que refleja la cara que se le presenta. La hostilidad le da una figura amenazadora, mientras que la complacencia suaviza los rasgos de dicha máscara. Pero no se trata de un simple reflejo óptico, sino de una respuesta autónoma que permite reconocer la esencia propia del que responde. Así, el Philus Philosophorum no es en modo alguno un simple reflejo del Hijo de Dios en materia inapropiada, sino que el hijo de Tiamat muestra los rasgos de la imagen materna primitiva. Existe otra mala inteligencia, asimismo grave, consistente en atribuir a la psicología la intención de crear una nueva doctrina. Pudiera ser que herética. Si a un ciego se le enseña a ver gradualmente, no se puede esperar que descubra al instante, con ojos de águila, nuevas verdades. Se ha de contentar uno con que en definitiva vea un poco y pueda comprender hasta cierto punto lo que vea. La psicología se ocupa en el acto de ver y no en la construcción de nuevas verdades religiosas, siendo así que las enseñanzas ya existentes no han sido aún vistas ni comprendidas. Se sabe que en cuestiones de religión no se puede comprender nada cuando no se ha tenido una experiencia interior. Es en la experiencia interior donde por primera vez se manifiesta la relación del alma con lo predicado y mostrado exteriormente como un parentesco o correspondencia, tal como la sponsus y sponsa. Por tanto, si yo como psicólogo digo que Dios es un arquetipo, me refiero con ello al tipo existente en el alma, lo que, como es sabido, procede de golpe, impresión. Ya la palabra arquetipo presupone un algo que imprime.
La psicología como ciencia del alma se ha de limitar a su objetivo y cuidarse muy bien de salirse de sus fronteras mediante quizá afirmaciones metafísicas o confesiones de fe de cualquier clase. Si pusiera a un Dios como causa, aunque fuera tan solo hipotética, exigiría de forma implícita la posibilidad de una demostración de la existencia de Dios, con lo cual se saldría de los límites de su competencia en una forma absolutamente inadmisible. La ciencia solo puede ser ciencia. No existe ninguna confesión de fe científica, ni similares contradicciones in adiacto. No sabemos sencillamente de dónde puede proceder, en último término, el arquetipo, en la misma medida que ignoramos también el origen del alma. La competencia de la psicología como ciencia experimental alcanza tan solo a establecer si el tipo hallado en el alma a base de la investigación comparada puede ser o no con razón calificado, por ejemplo, de imagen de Dios. Con esto no se afirma ni niega nada sobre una posible existencia de Dios, lo mismo que el arquetipo del héroe no presupone la existencia de él. Si mi investigación psicológica demuestra ahora la existencia de ciertos tipos psíquicos y su analogía con conocidas ideas religiosas, con ello se da la posibilidad de un acceso a esos contenidos experimentables que, notoria e irrebatiblemente, forman la base concreta empírica de la experiencia religiosa. Queda al arbitrio del creyente admitir cualesquiera explicaciones metafísicas sobre el origen de estas imágenes, pero no al del intelecto, que se ha de ceñir estrictamente a los principios de la explicación científica y evitar cualquier traspaso de la posibilidad de la ciencia. Nadie puede impedir que el creyente considere que Dios, el Purusa, el Atman o el Tao son la causa primaria y eliminar con ello la última insatisfacción del hombre en el todo. La ciencia hace un trabajo diligente, pero no toma el cielo al asalto. Pero si se deja arrastrar a tal extravagancia, entonces ya se ha cerrado la rama sobre la que se sienta. El hecho real es que ahora el reconocimiento y la experiencia de que existen estas imágenes interiores abre tanto para el entendimiento como para el sentir un acceso a esas otras imágenes que la doctrina religiosa presenta al ser humano. Y con ello hace la psicología lo contrario de lo que se le reprocha. Procura posibilidades para una mejor comprensión de lo existente. Abre los ojos para ver que los dogmas están llenos de sentido, o sea que, precisamente, no destruye, sino que proporciona nuevos inquilinos a una casa vacía. Puedo confirmar esto con múltiples experiencias. Renegados o tibios de las más diversas confesiones encontraron un nuevo acceso a sus antiguas verdades y entre ellos no poco católicos. Incluso hasta un parsi encontró, podríamos decir que reencontró el camino al templo del fuego de Zoroastro, de lo cual se puede deducir la objetividad de mi punto de vista. Pero es precisamente esta objetividad el mayor reproche que se hace a mi psicología, que no se decida por esta o aquella doctrina religiosa determinada. Pero me gustaría formular una pregunta sin recurrir en modo alguno a mi convicción subjetiva. ¿No es concebible que también pueda ser una decisión el hecho de no pretender erigirse en arbiter mundi, sino que se renuncia expresamente a esta subjetividad y, por ejemplo, se respeta la creencia de que Dios se ha expresado en muchas lenguas y manifestado de múltiples maneras y que todas estas manifestaciones son verdaderas? La objeción
formulada por la parte cristiana, que es imposible que las manifestaciones completamente contradictorias puedan ser verdad, ha de admitir que se le pregunte con toda cortesía: ¿es 1 igual a 3? ¿Cómo puede ser 3, 1? ¿Puede ser virgen una madre? Etcétera. ¿Es que no se ha observado que todas las afirmaciones religiosas contienen contradicciones lógicas y afirmaciones imposibles por principio? Que incluso hasta esto constituye la esencia de la afirmación religiosa. Tenemos a este respecto la profesión de fe de Tertuliano: el mortus est Dei filius, prorsus credibile est quia ineptum est, et sepultus resurrexit, certum est quia impossible est. Y está muerto el Hijo de Dios, lo cual es francamente increíble, porque es absurdo, y sepultado ha resucitado. Esto es cierto porque es imposible. Si el cristianismo exige la creencia de tales contradicciones, me parece que no puede reprochar a nadie el hecho de dar validez a unas cuantas paradojas más. Es una cosa extraña, pero la paradoja es uno de los máximos bienes espirituales. La claridad, en cambio, es signo de debilidad. Por tanto, una religión se empobrece interiormente cuando pierde o reduce sus paradojas, mientras que se enriquece cuando aumentan, pues únicamente la paradoja es capaz de abarcar, de forma aproximada, la inmensidad de la vida. En cambio, la claridad y la falta de contradicción no tienen más que un sentido, y por ello resultan inadecuadas para expresar lo inconcebible. No todo el mundo posee la capacidad intelectiva de un Tertuliano, quien evidentemente no solo era capaz de soportar la paradoja, sino que hasta significaba para él la máxima certeza religiosa. El enorme número de mentecatos hace que la paradoja resulte peligrosa, mientras ésta sea considerada un aspecto acostumbrado de la vida y una cosa natural que jamás se ha puesto en tela de juicio, continuará sin entrañar peligro alguno. Pero si un intelecto insuficientemente desarrollado, el que, como es sabido, siempre tiene de sí la mejor opinión, tuviera la ocurrencia de hacer la paradoja de una declaración de fe al objeto de sus reflexiones, tan serias como impotentes, no transcurriría mucho tiempo sin que estallara en una iconoclasta carcajada de burla y señalara con el dedo a todos los descubiertos ineptia del misterio. Se ha ido con rapidez cuesta abajo desde la Ilustración francesa, pues cuando se despierta este entendimiento incapaz de soportar paradoja alguna, no hay sermón que le sujete. Surge entonces una nueva misión, concretamente, llevar gradualmente a un escalón superior a esta inteligencia todavía no desarrollada y aumentar el número de los que al menos puedan tener una sospecha de la enorme amplitud de una verdad paradójica. Quien no sea capaz de esto puede considerar prácticamente obstruido por completo el acceso espiritual al cristianismo. Sencillamente no se comprende ya lo que se pudiera dar a entender con las paradojas del dogma. Y cuanto más exterior sea la forma de entender estos, tanto más se choca con su figura irracional y terminan siendo unas curiosas reliquias del pasado, anticuadas en definitiva. El afectado no puede saber hasta qué punto este desarrollo significa para él una pérdida espiritual de extensión difícil de estimar, pues jamás ha tenido experiencia de las imágenes sagradas como de algo que uno posee interiormente y nunca ha tenido conciencia del parentesco de dichas imágenes con su propia estructura anímica. Pero precisamente la psicología del inconsciente
puede proporcionarle este conocimiento indispensable, aspecto en el que reviste el máximo valor de la objetividad científica de la psicología. Si la psicología estuviera unida a una confesión religiosa, no podría conceder al inconsciente del individuo esa libertad de movimientos que es condición previa, imprescindible para la producción de los arquetipos. Es precisamente la espontaneidad de los contenidos arquetípicos la que convence. Por el contrario, la intervención prejuzgada impide una experiencia libre de prejuicios. Si el teólogo, por un lado, cree realmente en la omnipotencia de Dios y por otro, en la validez de los dogmas, ¿por qué no confía entonces en que también el alma sea expresión de Dios? ¿Por qué este temor a la psicología? ¿O es quizá que el alma ha de ser tenida directamente por un infierno, de forma totalmente antidogmática, desde la que hablan únicamente demonios? Si fuera este, en realidad el caso, un hecho de tal naturaleza, posiblemente no sería menos convincente, pues como se sabe, la realidad del mal, percibida con terror, ha logrado como mínimo tantas conversiones como haya conseguido la experiencia del bien. Los arquetipos del inconsciente son correlaciones demostrables empíricamente de los dogmas religiosos. La Iglesia, en el lenguaje hermenéutico de los padres, posee un rico tesoro de analogías con los productos espontáneos individuales que la psicología ofrece. Lo que expresa el inconsciente no es ninguna cosa arbitraria ni opinión alguna, sino un acontecer o un ser así como cualquier ser natural. Es comprensible que las expresiones del inconsciente estén formuladas de manera natural y no dogmática, exactamente igual que el conjunto de alegorías patrísticas, que lleva todo el volumen de la naturaleza al campo de sus amplificaciones. Si existen aquí sorprendentes alegorías de Cristo, encontramos algo similar también en la psicología del inconsciente. La diferencia consiste en que las alegorías de los padres de la Iglesia están referidas a Cristo, en tanto que el arquetipo psíquico es Él mismo y por tanto puede ser interpretado en cada ocasión según la época, el lugar y el medio. En Occidente es ocupado por la dogmática imagen de Cristo, en Oriente por el Ruruya, el Atinán, el Hiranyagarbha, Buda, etc. Como es comprensible, el punto de vista religioso traslada el acento al sello grabador, pero la psicología como ciencia lo pone en lo único concebible para ella, en la grabación. El punto de vista religioso comprende al tipo como efecto del sello. Por el contrario, el punto de vista científico estima que dicho tipo es el sello. Es el símbolo de un contenido desconocido para él e inconcebible. Y como el tipo es más indefinido y polifacético que la oportuna premisa religiosa, la psicología, a través de su material empírico, se ve constreñida a expresar el tipo con un término que no depende del tiempo, del lugar ni del medio. A saber, si el tipo, por ejemplo, coincidiera en todo detalle con la figura dogmática de Cristo y no contuviera definición alguna que excediera de este paralelismo, se tendría que considerar el tipo, cuando menos, una reproducción fiel de la figura dogmática y denominarle correspondientemente. El tipo coincidiría entonces con Cristo, pero empíricamente no es este el caso, ya que el inconsciente, como el conjunto de alegorías de los padres de la Iglesia, presenta todavía un gran número de otras definiciones no contenidas de forma explícita en la fórmula dogmática. Por ejemplo, figuras no cristianas, como las antes mencionadas comprendidas en el tipo. Pero tampoco estas figuras satisfacen la indeterminación del arquetipo. En realidad,
resulta inimaginable que pueda existir figura determinada alguna que sea expresión de la indeterminación arquetípica. Por ello, me he visto obligado a dar el arquetipo correspondiente el nombre psicológico de individualidad, concepto que, por un lado, es lo bastante definido como para procurar una esencia de la integridad humana y, por otro, lo suficientemente indeterminado como para expresar la indescriptibilidad e indeterminabilidad de la totalidad. Estas propiedades paradójicas del concepto responden al hecho de que la totalidad está compuesta, por una parte, por el ser humano consciente y de otra, por el inconsciente, pero no se pueden señalar límites y determinaciones de este inconsciente. Por lo tanto, en el lenguaje científico, la individualidad no alude ni a Cristo ni a Buda, sino a las figuras que corresponden a la totalidad, y cada una de estas figuras es un símbolo de la individualidad. Esta forma de expresión es una necesidad mental de la psicología científica y no significa en modo alguno un prejuicio trascendental. Al contrario, y como se ha mencionado anteriormente, este punto de vista permite a unos decidirse por Cristo, a otros por Buda, etc. Quien considera una molestia esta objetividad debe pensar que sin ella es imposible la existencia de una ciencia. Por consiguiente, quien pretenda negar a la psicología el derecho a la objetividad hace la inoportuna tentativa de apagar la luz que ilumina la vida de una ciencia. Incluso, aunque se consiguiera un propósito tan insensato, tan solo se lograría con ello aumentar todavía más el alejamiento ya catastrófico que existe entre la inteligencia mundana por una parte y la Iglesia y la religión por otra. Es no solo comprensible, sino una razón de ser absoluta para toda ciencia, que ésta se concentre en su objeto con relativa exclusividad. Y como el concepto de la individualidad tiene un interés central para la psicología, de aquí que ésta, naturalmente, piense de forma opuesta a la teología. Para la primera, las figuras religiosas apuntan a la individualidad. Para la segunda, en cambio, apuntan a su propia imagen central. Y esto significa que la individualidad psicológica podría ser comprendida a lo sumo como una alegoría de Cristo. Ciertamente, este contraste es irritante, pero, por desgracia, ineludible, si no se quiere en definitiva quitar a la psicología el derecho a la existencia. Abogo, por tanto, en pro de una tolerancia, cosa que no le resulta difícil a la psicología, pues como toda ciencia, no tiene exigencia totalitaria alguna. El símbolo de Cristo tiene una importancia máxima en la psicología, por cuanto, junto a la figura de Buda, quizás sea el símbolo más desarrollado y diferenciado de la individualidad. Nos basamos para ello en el volumen y contenido de las afirmaciones sobre Cristo, las cuales responden en medida extraordinariamente alta a la fenomenología psicológica de la individualidad, aunque no comprenden en sí todos los aspectos de este arquetipo, cuya inabarcable extensión se puede considerar una desventaja frente a la certeza de una figura religiosa. Pero no es, en modo alguno, misión de la ciencia emitir juicios sobre valores. La individualidad no solo es indeterminada, sino que también, paradójicamente, contiene el carácter de la certeza, incluso de lo único. ¿Acaso sea esta una de las razones de que precisamente las religiones que tienen como fundadores a personajes históricos se hayan convertido en religiones mundiales, cuál es el caso del cristianismo, el budismo y el islamismo? La inclusión de la personalidad única, y esto especialmente en unión con la naturaleza divina no determinable, responde precisamente a lo absoluto de la individualidad, que enlaza lo único con lo eterno y lo individual con lo más general. La individualidad es una reunión de los antagonismos, y con esto
se diferencia este símbolo por completo de lo cristiano. La androginia de Cristo es la máxima concesión que hace la Iglesia a la problemática de los antagonismos. La oposición entre la claridad y el bien de un lado y la oscuridad y el mal de otro fue dejada en su abierto conflicto al representar Cristo el bien, mientras que su contrapartida, el diablo, es el representante del mal. Este contraste es el auténtico problema mundano que ha quedado de momento sin resolver todavía. Pero la individualidad es una paradoja absoluta, por cuanto, en cualquier relación, representa tesis y antítesis, y al mismo tiempo síntesis. Existen abundantes pruebas psicológicas para demostrar esta afirmación, pero me resulta imposible exponerlas aquí extensamente. Remito a los entendidos en esta materia la simbología mándala. Por consiguiente, el arquetipo aproximado al consciente mediante la investigación confronta al individuo con la contrariedad de la naturaleza humana, con lo que le posibilita una experiencia por completo directa de la luz y la oscuridad, de Cristo y el diablo. Pero bien entendido que, en el mejor o en el peor de los casos, se trata solo de posibilitar, no de realización, pues las experiencias de esta clase no se pueden conseguir en el caso necesario con medios humanos. Se han de considerar a este respecto factores que escapan de nuestro control. La vivencia del contraste no guarda relación alguna con la comprensión intelectual ni con el sentimiento. Más bien, se la podría calificar de destino. Una experiencia de tal clase puede demostrarle a uno la verdad de Cristo y a otro la verdad de Buda, y ciertamente hasta la evidencia máxima. Sin la experiencia de lo contradictorio, no existe experiencia alguna de la totalidad, y por tanto tampoco ningún acceso interior a las imágenes sagradas. Por este motivo el cristianismo insiste con razón en la pecaminosidad y en el pecado original, con la evidente intención de, al menos desde fuera, desgarrar en cada individuo el abismo de la contradictoriedad del mundo. Cierto que este método fracasa ante el entendimiento despertado hasta cierto punto, dado que la doctrina deja de ser creída y además se la considera absurda. Precisamente un entendimiento de tal naturaleza tiene simplemente una sola dirección y queda detenido en la ineptia hysterie. Está lejísimos de la antinomística de Tertuliano. En realidad no sería capaz de resistir el sufrimiento de una contradictoriedad de tal especie. No resulta desconocido el hecho de que a causa de ejercicios rigurosos y ciertas predicaciones misionales por parte católica y mediante cierta educación protestante que olfatea el pecado, se originan daños anímicos que no conducen al reino de Dios, sino a la consulta del médico. Aunque la comprensión de lo contradictorio es en realidad indispensable, en la práctica puede ser soportada, sin embargo, solo por muy pocos, una situación tenida en cuenta por la experiencia de la confesión. Una reacción paliativa de esto engendra el probabilismo moral, al que se han puesto reparos con mucha frecuencia y desde los más diversos lados, un probabilismo con el que se pretende que el pecado no agobie al ser humano. Sea cualquiera la forma en que se piense sobre este fenómeno, hay una cosa segura y es el hecho de que en él, junto a otras consideraciones, se comprende una gran parte de humanidad y una comprensión de las debilidades humanas, lo cual compensa lo insoportable de la antinomia. La monstruosa paradoja de la insistencia en el pecado original por un lado y la concesión del probabilismo por otro es comprensible de manera directa por el psicólogo
como una consecuencia necesaria de la problemática contradictoria cristiana antes esbozada. Al fin y al cabo, el bien y el mal están dentro de la individualidad, más cerca entre sí que si fueran gemelos univitelinos. La realidad del mal y su incompatibilidad con el bien separan con violencia las contradicciones y conducen de manera implacable a la crucifixión y suspensión de todo lo viviente. Y como es el ánima naturaliter cristiana, esta consecuencia debería producirse de manera tan inevitable como tuvo lugar en la vida de Jesucristo. Todos deberíamos estar crucificados con Cristo, es decir, estar suspendidos en un sufrimiento moral correspondiente a la crucifixión auténtica. En un principio, esto es posible solo de manera aproximada y además insoportable y hostil a la vida, hasta tal punto que una persona normal solo puede permitirse entrar en tal estado únicamente de modo temporal y en rarísimas ocasiones. Pues ¿cómo podría ser una persona normal si experimentara continuamente tales padecimientos? Por tanto, es insoslayable adoptar una postura más o menos probabilista respecto al problema del mal. Con ello, la verdad de la individualidad, concretamente la inimaginable unidad bien-mal, se manifiesta en la paradoja de que el pecado, si bien es cierto que es lo más grave y lo más reprochable, no pesa tanto, sin embargo, como para que no podamos desprendernos de él con ayuda de razones probables. Y a este respecto, lo dicho en último término no supone necesaria y categóricamente dejadez ni ligereza, sino simplemente una necesidad práctica de la vida. La práctica de la confesión procede, como la vida misma, que se revuelve con éxito contra el hecho de perecer a causa de una contraposición irreconciliable. Frente a esto perdura, nota bene, el conflicto expressis verbis, lo cual responde a su vez a la antinomia de la realidad, la cual es en sí conflicto y unidad. El cristianismo ha elevado la antinomia de bien y mal a la importancia de un problema mundial y mediante la formulación dogmática de la contradicción a un principio absoluto. En este conflicto, sin solucionar de momento, el cristianismo está metido como un protagonista del bien y como jugador participante en el drama del mundo. Este seguimiento de Cristo significa, y se le entiende en su sentido más profundo, un sufrimiento insoportable para la inmensa mayoría. Por tanto, el seguimiento de Cristo es en realidad únicamente un seguimiento condicionado y no llevado a la práctica en modo alguno, y la práctica pastoral de la Iglesia hasta se ha visto obligada a aliviar el yugo de Cristo. Por consiguiente, esto significa una reducción esencialmente considerable de la dureza y rigidez del conflicto, traduciéndose en una relativización práctica del bien y del mal. El bien equivale a un seguimiento incondicional de Cristo, en tanto que el mal representa un impedimento a este propósito. La debilidad y la pereza moral del hombre son las que más obstaculizan este seguimiento, y precisamente con estas muestra el probabilismo una comprensión práctica que puede corresponder a la tolerancia, la dulzura y el amor al prójimo cristianos, más en ocasiones que la forma de pensar de quienes ven en esto una relajación únicamente. Aunque se ha de conceder a la aspiración probabilística una serie de virtudes cristianas fundamentales, no se ha de pasar por alto, sin embargo, que impide el dolor del seguimiento de Cristo y quita así su dureza a la lucha del bien contra el mal, suavizándola hasta una dimensión tolerable. Se produce de esta forma una aproximación al arquetipo psíquico
de la individualidad, en el que también este contraste aparece como armonizado y ciertamente, como se ha mencionado ya, en forma diferente a la del símbolo cristiano que deja el conflicto sin resolver. Para este último hay una grieta que atraviesa el mundo. La luz lucha contra la noche, lo superior contra lo inferior. Estos dos extremos no son una misma cosa como el arquetipo psíquico. Aunque el dogma condena el pensamiento de que el 2 sea igual a 1, la práctica religiosa, sin embargo, permite, como ya hemos visto, una realización aproximada del símbolo psíquico natural, precisamente la individualidad unida en sí. Contra esto, el dogma insiste en que 3 y 1 son la misma cosa, pero en cambio se defiende frente a la posibilidad de que 4 pueda ser igual a 1. Como se sabe, los números impares son masculinos desde remotos tiempos, no solo entre nosotros, sino también en China, mientras que los pares son femeninos. Según esto, la Trinidad es una deidad marcadamente masculina, respecto a la cual no ofrecen una equivalencia completa la androginia de Cristo y la especial posición y elevación de la Madre de Dios. Cierto es que, marcadamente hermafrodita, pero tiene, sin embargo, nombre masculino y pone de manifiesto con ello la tendencia al compromiso con el reino subterráneo rechazado por el espíritu e identificado a secas con el mal. Es inequívocamente una concesión a lo espiritual y lo masculino, aunque lleva en sí la gravedad de la tierra y lo fabuloso de los seres primitivos animales. La respuesta del mundo matriarcal muestra que no es insalvable el abismo que le separa del mundo patriarcal, pues el inconsciente contiene en sí un germen de la unidad de ambos. La esencia del consciente es discernimiento, diferencia, y por causa de la conciencia hay que separar entre sí los contrastes, ciertamente contra naturam. Los contrastes se buscan en la naturaleza, los extremos se tocan. Y así sucede en el inconsciente, sobre todo en el arquetipo de la unidad, en la individualidad. En esta, como en la divinidad, están eliminados los contrastes, pero con la manifestación del inconsciente comienza la disociación de los mismos, como en la creación, pues cada acto de la adquisición de conciencia es un acto de creación, y los diversos símbolos cosmogónicos proceden de esta experiencia psicológica. En la alquimia se trata preferentemente del germen de la unidad escondido en el caos de Tiamat y que constituye la respuesta a la unidad de la divinidad. Como ésta tiene propiedad trinitaria en la alquimia influida por el cristianismo y triádica en la alquimia pagana, según otros testimonios, responde a la unidad de los 4 elementos y constituye así una cuaternidad. La mayoría preponderante de los modernos hallazgos psicológicos hablan en favor de esta última. Los pocos casos en que he observado que se produjera el número 3 estaban caracterizados por una sistemática exclusión del consciente, concretamente por un inconsciente de la función inferior. Precisamente el número 3 no es ninguna expresión de totalidad, al representar el número 4 el mínimo de determinaciones de un juicio de la totalidad. No obstante, no se ha de destacar que, junto a la clara tendencia de la alquimia, como también del inconsciente, a la cuaternidad, existe una inseguridad continuamente acentuada entre 3 y 4. Ya en el axioma de María profetiza, la cuaternidad está sujeta a restricciones y no aparece clara. En la alquimia hay tanto 4 como 3 regimina, procedimientos, 4 y 3 colores. Cierto que hay siempre 4 elementos, pero con frecuencia se hallan 3 reunidos y uno tiene una posición especial.
ora la tierra, ora el fuego. Cierto que Mercurius es Quadratus, pero también una serpiente tricéfala o una triunidad sin más ni más. La inseguridad remite a un tanto como, es decir, las posiciones centrales son tanto cuaternarias como ternarias. El psicólogo no puede por menos que remitirse al hecho de que también la psicología del inconsciente experimenta una perplejidad similar. La función inferior, la menos diferenciada, está contaminada de tal modo por el inconsciente colectivo que al tornarse inconsciente lleva con ella, entre otros, también el arquetipo de la individualidad. Como María dice, el 4 tiene la significación de lo femenino, de lo maternal, de lo físico. 3 equivale a masculino, paternal, espiritual. Por tanto, la inseguridad entre 4 y 3 equivale a una vacilación entre lo espiritual y lo físico, un ejemplo correspondiente de que toda verdad humana es siempre una penúltima verdad. Al comenzar esta introducción, he partido de la totalidad del ser humano como de la meta a que en última instancia conduce el desarrollo anímico en el proceso psicoterapéutico. Esta cuestión está relacionada de manera indisoluble con premisas ideológicas y religiosas, respectivamente. Aunque el paciente crea no tener prejuicios en este aspecto, caso que se da con frecuencia, está condicionado de antemano por la historia, hasta en los detalles en su modo de pensar, de conducirse, en su moral y en su lenguaje. Si bien es verdad que con frecuencia no tiene conciencia de ello, en parte por carencia de instrucción y en parte por una autocrítica defectuosa. Por tanto, el análisis de su situación conduce, antes o después, a un traslucimiento de sus presuposiciones espirituales generales que va mucho más lejos de sus determinantes personales, con lo cual se plantea esa problemática que he intentado bosquejar en las páginas precedentes. En esta fase del proceso tiene lugar la producción de los símbolos de unidad, de los mandalas, que se representan durante el sueño o en forma de impresiones visuales gráficas durante el estado de vigilia, actuando frecuentemente como compensación clarísima de la contrariedad y conflictividad de la situación consciente. Quizá fuera injusto decir que al dejar abierta la grieta en el orden mundial cristiano sea responsable de esto, al ser fácil demostrar que el simbolismo cristiano cura precisamente esta herida o se esfuerza en curarla. Posiblemente fuese más correcto considerar la no resolución del conflicto como un síntoma de la situación psíquica del hombre occidental y lamentar su incapacidad de abarcar dentro de él toda la extensión del símbolo cristiano. Como médico, no puedo hacer exigencia alguna en este sentido a mis pacientes y tampoco tengo los medios de gracia de la Iglesia. En consecuencia, me veo enfrentado con la tarea de recorrer el único camino posible para mí, concretamente hacer que adquieran conciencia las imágenes arquetípicas, las cuales responden en cierto sentido a las ideas dogmáticas. Pero tengo que dejar que sean mis pacientes quienes decidan de acuerdo con sus presuposiciones, su madurez intelectual, su cultura, su origen y su temperamento, siempre que esto sea posible sin conflictos serios. Mi tarea como médico consiste en ayudar al paciente a que sea capaz de vivir. No puedo arrogarme ningún juicio sobre sus últimas decisiones, pero sé, por experiencia, que cualquier coacción, sea una leve sugerencia o persuasión, o cualquier otro método de alteración, no consiguen al fin y a la postre, sino impedirle estar solo con su individualidad o con el nombre que quiera darse a la objetividad del alma. Tiene que estar solo para darse cuenta de lo que le lleva él, cuando él ya no se puede llevar más. Únicamente esta experiencia la que proporciona al paciente una base indestructible. Este cometido realmente no ligero se lo dejaría en cualquier momento con alegría al teólogo, si mis pacientes no procedieran precisamente de él.
tendrían que haber seguido adheridos a la comunidad religiosa, pero han caído del árbol como una hoja marchita y ahora dependen de tratamiento médico. Y en ellos algo que se aferra a menudo con la fuerza de la desesperación, como si ellos o ello se precipitaran en la nada en el caso de no poder unirse. Buscan un suelo firme donde puedan estar. Como para ellos no es válido ningún apoyo exterior, posiblemente tendrán que encontrarlo dentro de sí mismos, lo cual, confieso, es posiblemente lo más improbable desde el punto de vista del inconsciente. Esto lo llegamos a ver gracias a la observación del arquetipo del origen inferior del Salvador. El camino que conduce a la meta es al principio caótico e infinito, y solo de una forma muy gradual se van acrecentando las señales de dirección hacia una meta. El camino no es recto, sino, en apariencia, cíclico. Un conocimiento más exacto de él nos lo ha demostrado en forma de espiral. Después de ciertos intervalos, los motivos oníricos vuelven una y otra vez a formas determinadas que, según su clase, definen un centro. Y ciertamente se trata de un punto central o una disposición centralizada que a veces se presenta ya en los primeros sueños. Los sueños, como manifestaciones del inconsciente, giran alrededor del centro y se aproximan a este con amplificaciones cada vez más claras y extensas. Debido a la variedad y multiplicidad del material simbólico, de momento resulta difícil encontrar en realidad un orden de cualquier especie. Como es natural, no se presupone en modo alguno que las series de sueños estén sujetas a ningún precio de orden, pero si se observa el fenómeno con más atención, se ve una forma cíclica y espiral, respectivamente, en el transcurso de la evolución. Se podría establecer un paralelismo entre tales cursos espirales y los procesos de crecimiento de las plantas, también el motivo vegetal, y se reproduce con frecuencia en tales sueños y fantasías y se representa también espontáneamente de manera gráfica. El árbol es, en alquimia, el símbolo de la filosofía hermética. La primera de las investigaciones que siguen se ocupan de una serie de sueños que contiene abundantes símbolos del centro y respectivamente de la meta, por decirlo así. El desarrollo de estos sueños es equivalente al proceso de curación. Por tanto, el centro y la meta tienen importancia curativa en el auténtico sentido de la palabra. La justificación de tal terminología se basa en los sueños mismos, pues estos contienen tantas relaciones con el tema de los fenómenos religiosos que algunos de ellos pudieron ser acogidos en mi escrito Psicología y Religión. No me parece que exista duda alguna en el sentido de que en estos procesos se trata de los arquetipos constitutivos de la religión. Sea lo que fuere la religión, su parte psíquica, que no se puede captar empíricamente, está presente sin duda de ninguna clase en tales manifestaciones del inconsciente. Nos hemos detenido demasiado en la cuestión estéril en el fondo de si son verdad o no las afirmaciones de la fe religiosa, prescindiendo por completo del hecho de que jamás se puede probar o rebatir la verdad de una afirmación metafísica. La existencia de la afirmación es una realidad evidente en sí que no necesita de ninguna otra prueba, y si se asocia a esto un consensus gentium, queda así demostrada la validez de la afirmación precisamente por esta amplitud. Lo único abarcable en esto es el fenómeno psíquico, respecto al cual es inconmensurable la categoría de la exactitud o verdad objetivas. Un fenómeno no se soluciona jamás con un juicio racional, y en la vida religiosa se trata de fenómenos y hechos y en modo alguno de hipótesis discutibles. El enfrentamiento dialéctico en el proceso de tratamiento psíquico lleva consecuentemente a la confrontación del paciente con su sombra, con esa mitad oscura del alma de la que jamás uno se ha desprendido mediante proyección o bien imputando al vecino, en sentido estricto o lato,
todos los vicios que abiertamente tiene uno mismo, o bien traspasando sus pecados a un mediador divino por medio de la contritio o con más suavidad de la atritio. Contritio es arrepentimiento perfecto y atritio significa arrepentimiento imperfecto. La primera estima que el pecado es el oponente del supremo bien y la segunda lo reprocha por la maldad y fealdad del pecado y por el miedo al castigo. Se sabe ciertamente que sin pecado no existe el arrepentimiento y sin arrepentimiento ninguna misericordia salvadora, que sin el pecado original jamás podría haber entrado en escena el acto de la salvación del mundo. Pero se elude a propósito investigar si no existirá precisamente en el poder del mal una voluntad divina especial para cuya percepción tendríamos todos los motivos. Cuando, como es el caso del médico de almas, se tiene relación con seres humanos que están enfrentados con sus sombras más tenebrosas, se siente uno con frecuencia impulsado de una forma directa a tal modo de ver las cosas. En cualquier caso, el médico no puede permitirse, con un gesto tan cómodo como moralmente sublime, el hecho de remitirse al no harás de las tablas de la ley. Tiene que efectuar un examen objetivo y sopesar las posibilidades, pues sabe, menos por cultura y educación religiosa que por naturaleza y experiencia, que existe algo así como un felix culpa. Sabe que no solo puede descuidar su felicidad, sino también su culpa decisiva, sin la que jamás un ser humano alcanzará su totalidad. Esta última es concretamente un carisma que no se puede conseguir con arte ni con habilidad, algo cuyo acontecer y llegar a ser solo se puede experimentar. Cierto que es para desesperarse el hecho de que la humanidad no sea unitaria, sino que esté constituida por individuos cuya índole espiritual se distribuye en un periodo de 10.000 años cuando menos. Por tanto, no existe absolutamente ninguna verdad que, significando la salvación para unos, no signifique para otros la perdición. En cualquier caso, el médico no puede permitirse, con un gesto tan cómodo como moralmente sublime, el hecho de remitirse al no harás de las tablas de la ley. Tiene que efectuar un examen objetivo y sopesar las posibilidades, pues sabe, menos por cultura y educación religiosa que por naturaleza y experiencia, que existe algo así como una felix culpa. Sabe que no solo puede descuidar su felicidad, sino también su culpa decisiva, sin la que jamás un ser humano alcanzará su totalidad. Esta última es concretamente un carisma que no se puede conseguir con arte ni con habilidad, algo cuyo acontecer y llegar a ser solo puede experimentar. Cierto que es para desesperarse el hecho de que la humanidad no sea unitaria, sino que esté constituida por individuos cuya índole espiritual se distribuye en un periodo de 10.000 años cuando menos. Por tanto, no existe absolutamente ninguna verdad que, significando la salvación para unos, no signifique para otros la perdición. Todo universalismo se enfrenta con este dilema terrible. He mencionado antes que el probabilismo jesuítico, que representa como ningún otro la tremenda tarea del catolicismo eclesial, también los mejores intencionados se han espantado de esto. Pero en la confrontación directa con la realidad de la vida se le han quitado ya a más de uno las ganas de enojarse o de reír. También el médico tiene que ponderar y sopesar, cierto que no en favor o en contra de la Iglesia, pero sí en beneficio o en oposición a la vida y la salud. El código moral aparece lo bastante claro y limpio sobre el papel, pero el mismo documento escrito de las tablas de carne del corazón es con frecuencia un triste despojo, precisamente en el alma de quienes hablan con más fuerza. Aunque se diga por doquier, el alma es el mal,
no puede haber ninguna vacilación en juzgarlo. El mal es precisamente, en el caso individual, el más grande de todos los problemas, uno que exige ser sopesado con la mayor escrupulosidad. Sobre todo merece la mayor atención una pregunta: ¿quién actúa? Pues la respuesta a esta pregunta decide al fin y al cabo sobre el valor de la acción. Cierto que para la sociedad tiene mayor importancia de momento el qué del hecho, ya que esclarece de una manera directa, pero a la larga una actuación honrada puede terminar en desgracia cuando viene de la mano del hombre equivocado. El hombre previsor se dejará cegar tan poco por las acciones justas del injusto como por los hechos injustos del justo. Por ello, el psiquiatra no ha dirigido su atención al qué, sino al cómo de la acción. Porque en dicho cómo está comprendida toda la esencia del autor. El mal exige ser tan sopesado como el bien, pues el bien y el mal no son, a fin de cuentas, sino prolongaciones y abstracciones ideales de la acción, y ambas pertenecen al fenómeno claridad-oscuridad de la vida. Al fin y al cabo no existe ningún bien del que no pueda surgir un mal, ni mal alguno del que no pueda brotar un bien.